Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te estoy entregando lectura bonus. No te puedes quejar. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Tengo un instrumento aquí de frecuencia que es de 528 Hz. Te va a ayudar, cariño, si a lo mejor tú estás un poco tenso, un poco tensa, si necesitas relajarte, si necesitas soltar algo, mi querido Libra. Empezamos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Mi querido Libra, en estos días estás con la cabeza hecho un bombo. ¿Hay algo que te preocupa o simplemente estás dando vuelta a la misma historia? Es como que en tu mente, cariño, está el pensamiento, el recuerdo, pero se repite, se repite, se repite. Te vas a dormir, sigues pensando en lo mismo, mi querido Libra. Tienes que desconectar, cariño, porque eso también se llama estrés o ansiedad, mi querido Libra. Siento, Libra, que muchos de ustedes están en un proceso de cambio o una renovación y quizá de repente no sabes cómo asimilar esta situación. Muchos de ustedes, cariño, es como si hubiera dado lo que es un vuelco a tu vida de 180 grados. Es como que te hubiera llegado de golpe un cambio, una transformación, una situación, y por eso que tú quizás en estos momentos, corazón, tu cabeza está hecho un bombo, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón, signos. Trata de estar tranquilo, de estar tranquila, no te estreses. Lo hecho está hecho, lo que tenga que pasar pasará, pero trata de estar tranquilo y tranquila. Me sale un Piscis o Acuario, me sale Leo, me sale Aries, cierras con un Cáncer, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño, iniciales, vamos a ver iniciales, Libra, 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 iniciales. La letra N, la letra H, la letra G, la letra T y la letra X. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Libra. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta del 2 de espadas, mi querido Libra. Siento, Libra, que quieres tomar lo que es una decisión, o posiblemente, cariño, siento que muchos de ustedes se sienten, como se dice, en la cuerda floja. Tienes una inseguridad, Libra. Hay algo que te pone nervioso, que te pone nerviosa, o estás pensando en una persona que a lo mejor no está contigo, en la distancia. ¿Por qué?
Si te das cuenta, me sale la carta del 2 de espadas, cariño. Hay un personaje que está al filo de un precipicio. Solamente se ve lo que es las nubes de las tormentas, el tormento que tú estás teniendo ahora, lo que no puedes sacarte de tu cabeza. Y solamente se ve también agua, mucha agua, cariño, que está relacionado con las emociones, con los sentimientos, mi querido Libra. Entonces, Libra, la decisión que tú tengas que tomar, o posiblemente si extrañas a una persona, tómate las cosas con calma. No vaya a ser, corazón, que los nervios o tu cabeza te dé una mala jugada, mi querido Libra. Deja de pensar, cariño, deja de pensar. Si ya antes pensabas mucho, ahora estás, cariño, como una computadora. Hackeado y hackeada, corazón. Parece que hubiera entrado lo que es un troyano, un virus, cariño. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir el tarot del año? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Vamos a ver. Me sale la carta del Rey de Copas, cariño. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes posiblemente este cambio, este suceso que ha pasado lo que es en tu vida, también te lleva a pensar si la persona que tú tienes al lado o tu relación o la persona que está en la distancia, si todavía piensa en ti o si te recuerda o si te va a apoyar en esta situación. Me sale la carta de Rey de Copas, cariño. Esta persona te recuerda, esta persona te va a apoyar, esta persona posiblemente va a dar señales de vida, Libra. Tú solamente lleva lo que es el mensaje a tu terreno. Vamos a suponer, Libra, que tú en este momento tienes un problema económico y entonces tú tienes tu pareja o una persona con la cual tú siempre lo has apoyado. Te preguntas si esa persona también va a responder contigo. Me dicen, esa persona va a responder de una forma positiva con ustedes. Te preguntas si a lo mejor si esa persona que está en la distancia, con la cual ustedes han tenido lo que es una discusión, te recuerda. Esta persona, cariño, te recuerda. No tiene rencor hacia ustedes y creo que tampoco ustedes tienen rencor, pero yo creo que hay un grupo que sí, porque esta carta, cariño, hay muchas nubes negras, tormentas, hay algo que te está atormentando la cabeza. Tú ve tomando lo que mejor suena para ti. No nos podemos centrar solamente en el amor, cariño, somos miles, somos millones, cada persona es un mundo, Libra. Muy bien. Vamos a continuar, Libra. Me sale la carta también del 6 de bastos y tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Aquí hay otra historia, Libra, corazón. Para muchos de ustedes, mi querido Libra, posiblemente te tiene en jaque, te tiene un poco confundido, confundida. ¿Por qué la atención de esa persona? ¿Por qué esa persona te mira de esa manera? ¿Por qué esa persona es tan atento o atenta contigo, Libra? Siento, Libra, que tú lo gustas, o esto también puede ser una lectura espejo en la cual tú estás muy atento, muy atenta con esta persona y la relación o la conexión es mutua. Pero ni tú dices nada, ni la otra persona dice nada, no insinúa, solamente a lo mejor, yo qué sé, te mira, te sonríe, es muy atento, muy entregado, muy entregada con la comunicación, pero de ahí no pasan. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, hay dos personajes, cariño, que simplemente no se miran. Cada uno está en su mundo, cada uno está en su historia. Pueden ser los temores, Libra. El otro mensaje, Libra, muchos de vosotros quizá me dice, Richard, llevo mucho tiempo esperando el contacto de esta persona, pero esta persona no dice nada. Y ahora tú me dices que me recuerda. Sí, te recuerda, cariño, pero a lo mejor tiene miedo a tu rechazo, Libra. A lo mejor de repente piensa que tú tampoco piensas en él o en ella, pero te recuerda, cariño. Tú solamente ve tomando lo que mejor suena para ti. ¿Vale, corazón de melón? Vamos a continuar. Vamos a ver, Libra, qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere dar. Libra, 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 corazón. Vamos a ver. Escucha porque es muy importante los mensajes de los arcángeles.
te pueden ayudar mucho. Encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Dios y a tus guías, cariño. Dice, excelente idea, el arcángel Uriel. Si tu idea está guiada por Dios, te ruego que pases a la acción para llevarlo a cabo, mi querido Libra. Vamos a suponer, Libra, que tú quieres hacer un proyecto o que tú de repente necesitas un ascenso o de repente, cariño, tú quieres comunicar tus sentimientos a una persona. Si tú, cariño, lo estás haciendo con el corazón y tú no afectas a nadie, me dicen, adelante, Libra, adelante, ¿vale? Cuando te digo que no afecta a nadie, vamos a suponer que tú quieres un puesto de trabajo, cariño, porque quieres ganar más, lógico, pero quizás para que tú tengas ese puesto de trabajo, cariño, pues simplemente tienen que echar a otra persona, pero esa persona en estos momentos tiene mucha deuda. Entonces piénsatelo. Vamos a suponer, mi querido Libra, que tú me dices, Richard, yo quiero montar un negocio, un proyecto, porque esto me va a ayudar también para poder apoyar a los míos, para apoyarme yo. Adelante, mi querido Libra. Vamos a suponer que tú en estos momentos, corazón, te gusta una persona, pero esa persona tiene pareja. ¿Para qué vas a querer fastidiar una relación? Recuerda que el karma nos llega a todos, mi querido Libra. O a ti te gusta una persona, pero tú tienes pareja. No te compliques la vida. Si no hay nada que afecte a nadie, adelante. Si no, no te compliques la vida, Libra. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte, aunque en cuestión de respuesta es un no, la carta de la muerte es una transformación. Entonces, vamos a suponer que tú has preguntado, Richard, ¿será que esta persona vuelve a mi vida? La carta de la muerte dice no, pero no como pareja. Posiblemente puede ser como amigos o como amantes. Si tú has preguntado, Richard, ¿será que voy a poder tener este negocio? La carta de la muerte dice no. ¿Por qué? Porque hay algo mejor que te está esperando. Entonces, no lo tomes como una carta negativa, porque la muerte es una transformación, corazón. La carta de la rueda, opción 2, es un sí, corazón. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Mi querido Libra, signos. Capricornio, otra vez Capricornio, Cáncer, otro Libra, cierras con Virgo, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver, por Dios, Libra, ¿qué es lo que te está atormentando? Relax, cariño. La letra Q, la letra G, de gato y de gata techera, la letra Y y la letra L, Libra. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Veo la sombra de una mujer. Veo la sombra de una mujer, pero que tiene en sus brazos una criatura, cariño. 10 de fuego. Exceso de trabajo, estrés, desequilibrio, mi querido Libra. Puede ser, mi querido Libra, aquello que te está atormentando, que inclusive lo llevas cuando vas a dormir, te está pasando factura, Libra. Si eres una persona que en este momento me dice, Richard, tengo muchos proyectos, por eso que estoy trabajando, 16 horas al día, cariño, recuerda que el cuerpo no es una máquina. No abuses de tu fuerza, Libra. Tienes que desconectar o date un tiempo para desconectar, mi querido Libra. No vaya a ser que ahí sea tu problema, corazón. Porque esta carta, cariño, es como que llegas rendida a tu casa, Libra. O simplemente llegas tan cansado, tan cansada a tu casa, cariño, que paras de mal humor. O esto también puede ser una lectura espejo, que tu pareja, cariño, está trabajando tanto quizás
porque vosotros tienen lo que es un sueño, llega cansado, llega cansada, que llega de mal humor, cariño. Ni te come, tú ya me entiendes, ¿no? Ni te come, cariño. A besos. Entonces, mi querido Libra, hay que desconectar, corazón. No todo es dinero en la vida. Dice, Rey de aire, culto, objetivo, respetado, mi querido Libra. Muy bien. Siento, mi querido Libra, que posiblemente también muchos de ustedes están lidiando con una persona muy inteligente, muy culto, pero que a veces no lo entiendes. Quizás se porta un poco frío o fría con ustedes, o cada vez que a lo mejor tú te quieres acercar, esta persona te pone una barrera. No es mala persona, simplemente al ser una persona culta, al ser una persona, cariño, que se cuida, pues no va a entregar su corazón a la primera persona que se acerque. Siempre va con cautela, mi querido Libra. Puede ser también, cariño, que muchos de ustedes van a tener una conversación con una persona mayor, especialmente los padres. Esta persona mayor, mi querido Libra, te va a dar lo que es un consejo sabio en tu vida. También puede ser una madre, Libra, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Ya que quieres dinero, corazón, porque noto que quieres dinero. Vamos a ver, Libra. Noto que quieres dinero. Escucha. La gratitud es el gran multiplicador. Pon la fuerza del universo a tu favor mañana, esta noche, antes de quedarte dormido. Repasa todo tu día en tu mente y revive cada buen momento, sintiendo una gratitud genuina por cada uno de ellos. Esta práctica te garantiza que el universo hará que tu día de mañana esté lleno de buenos momentos y muchas razones para estar agradecido, mi querido Libra. Mira, corazón, no sé si tú lo haces, pero es una buena práctica. En el transcurso de nuestros días, mi querido Libra, a veces cometemos errores. A veces de repente decimos algo a una persona que le puede ofender. A veces reaccionamos mal con nuestro entorno. A veces tenemos pensamientos negativos. O de repente estás triste también. Entonces, Libra, cuando tú te vayas a dormir, cuando tú te despiertes, cuando tú estés mal, mi querido Libra, di, Dios, yo sé que mi vida va a cambiar. Te agradezco por lo bueno que va a llegar. Dios, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Dios, por favor, ayúdame a superar este mal. Dios, perdóname si he ofendido a alguien. No cuesta nada, cariño. Creas o no creas en Dios, estás enviando buena vibra al universo. Y el universo te recompensa. ¿Por qué? Porque estás siendo una persona justa, Libra. Eso es lo que te quiere decir. La gratitud es el gran multiplicador, Libra. Muy bien. Vamos a ver las características. Corazón de melón, mi querido Libra. Gracias por tu apoyo, cariño. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Corazón. Me sale la carta del Rey de Bastos. Posiblemente, mi querido Libra, muchos de ustedes están teniendo buena comunicación, buen rollo con amigos, con hermanos, hermanas o con una persona del signo Leo, cariño. Puede ser que esta persona, su carácter es muy difícil, pero sin embargo, siento que estás teniendo buena comunicación, buena armonía. La carta también del 6 de bastos. Hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, que posiblemente puede ser que para un grupo de ustedes te está ignorando. Esta persona, cariño, también puede ser de cualquier otro signo. Es una persona que físicamente está muy bien, pero es una persona, cariño, que cree más a los demás antes que a ustedes. Esta persona también puede ser que se está moviendo por las redes sociales o es una persona muy famoso. La carta de la sota de espadas. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes posiblemente quieren ponerse en contacto con alguien o comunicarte con una persona.
Puede ser que muchos de ustedes, cariño, a veces tienen esas ganas de ponerte en contacto, pero luego te echas para atrás. Hay una persona también del elemento aire que quiere ponerse en contacto con ustedes, pero también puede ser cualquier otro signo. Te quiero, Libra. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Tranquilízate, que todo va a ir bien. Bendiciones.